están recibiendo señal y si están recibiendo sonido. Agradezco si son tan amables que me puedan informar si están recibiendo señal y sonido. ¿Alguna persona tiene dificultades con...? Sería muy importante que todos estemos confirmados. Gracias, Juan José. Gracias, Paulino. Bueno, estas semanas previas hemos trabajado en la materialización del desarrollo económico territorial. El diplomado va llegando a su recta final, llevamos 10 semanas de trabajo. Nos restan 2 semanas durante las cuales vamos a trabajar 4 unidades en 2 módulos. Luego, al aproximarse el final, es muy importante que se vayan agrupando, que vayan siendo notorios los constructos académicos que quedan después de todo este tiempo de dedicación esforzada, de entrega, de estudio, de análisis y de aportes. Los temas que se han tratado en el último módulo han sido el de la competitividad, la innovación y la sostenibilidad, a todas luces relevantes en lo que tiene que ver con el desarrollo económico territorial. Los materiales, como ya ha sido usual en mis participaciones, pues los encuentro bastante sólidos, bastante solventes, totalmente relevantes, pero totalmente trabajables, es decir, de fácil asimilación. Luego, yo quiero aprovechar este momento con ustedes para agregarle valor a esta diplomatura y que se permita una conexión entre los materiales trabajados en las 2 presentaciones anteriores relativos a la ciencia política con la charla de hoy y con las charlas sucesivas. En esa lógica, en ese sentido, y refiriéndonos a la competitividad, la innovación y la sostenibilidad, yo quisiera hacer un breve recorrido por 2 obras de un escritor, un periodista latinoamericano, propiamente argentino, llamado Andrés Oppenheimer, quien en el año 2014 publicó una obra titulada Crear o Morir. Se pregunta Andrés Oppenheimer en esta obra por qué en el país no surgen personas creativas, refiriéndose a todos los países de América Latina. También se pregunta por qué no innovamos en tecnología. Igualmente, por qué no generamos productos reconocidos a nivel mundial. Y tras su amena lectura y su ameno contenido, pues Andrés Oppenheimer llega a una conclusión y es la de que los países competitivos, los países innovadores, los países que están en la punta de la producción, tienen como secreto a la gente, a su gente. Y podríamos decir, nosotros aquí en Latinoamérica también tenemos como secreto a nuestra gente. Pero a diferencia de nuestra gente,
las gentes en los países desarrollados tienen unas mentes creativas respaldadas por unos sistemas educativos que fomentan esa creatividad. Luego, habrá que pensar entonces si es nuestro sistema educativo o si es a través del sistema educativo que nosotros vamos a tener que dar ese salto cuántico que le permita que nos permita a nosotros, como gentes de estas latitudes latinoamericanas, ponernos entonces en el top o irnos acercando al top de esas personas creativas que innovan en tecnología y que producen reconocimiento, que generan reconocimiento para sus países en el mundo, desde los productos que generan. Una segunda obra del mismo autor se llama Sálvese quien pueda, esta publicada ahora en el 2018. Sálvese quien pueda es un llamado de atención y es una invitación que tiene necesariamente que ver con este diplomado, en la medida en que vienen o ya tenemos a nuestro alcance desarrollos tecnológicos de alto perfil, como las impresoras 3D, como las supercomputadoras, como los drones, como los autos sin conductor, como la educación virtual, entre otros, que están poniendo en riesgo empleos como los mensajeros, los analistas, los de los meseros, los de vendedores, abogados, contadores, médicos, comunicadores, banqueros, maestros, obreros, choferes, etcétera, etcétera. Estas dos obras, que como les digo, a mi juicio tienen todo que ver con el ejercicio académico que hacemos a través de esta diplomatura, pues sencillamente están diciendo, latinoamericanos, ¿cuál es el futuro que estamos pensando? ¿Qué países son los que estamos construyendo? ¿Cuál es la defensa que estamos haciendo de nuestros empleos? ¿Cuál es el desarrollo que estamos aportando? ¿Cuál es qué es lo creativo que nosotros le estamos imprimiendo a nuestro hacer cotidiano? Pues todo esto a la postre, bueno, esta es una invitación para que ustedes se regalen estos dos textos, se regalen, para quienes ya los han leído, pues los invito a una relectura, porque en veces uno encuentra apartes o mensajes o invitaciones muy ricas en la relectura del libro que no los vi en la lectura. Esto tiene todo que ver entonces, como les decía, con nuestra temática del diplomado en desarrollo económico territorial. Pues si lo que estamos apuntando es a territorios innovadores, territorios competitivos, territorios sostenibles, pues a nosotros entonces nos corresponde desarrollar la creatividad, desarrollar una inteligencia más allá de lo normal, proponer, avanzar, construir. Y en todo esto, obviamente, pues el sector público se tiene que asociar con el sector privado para lograr ese cometido, para lograr ese propósito. Voy a hacer un paralelo sencillo, pero contundente acerca de la noción de gerencia pública y la noción de gerencia privada. Empezando por la privada, porque la confluencia de los dos sectores pues necesariamente tiene que obrar en tratándose de desarrollo. En el imaginario colectivo, la gerencia privada es competente, eficiente y honesta. Ya nosotros hemos sido aquí testigos de excepción de alarmantes casos de corrupción que también se dan en el sector privado, y la superintendencia de Industria y Comercio pues ha dado buena cuenta de esas situaciones. Pero en el imaginario colectivo, a su vez, la gerencia pública es incompetente, ineficiente y corrupta. Nótese las dos apreciaciones, cómo distan la una de la otra. A pesar de los escándalos generados en el sector privado, la gente sigue creyendo que la gerencia privada es competente, eficiente y honesta. El común de las personas valora y confía y aprecia más el sector privado. El común de las personas, por su parte, desconfía e incluso menosprecia el sector público. Y esto, en tratándose de desarrollo, en tratándose de gestión pública, pues
va a afectar el hacer cotidiano, va a afectar la armonía, va a afectar al colectivo. Y es que la gerencia pública, el sector público como tal, en tiempos pasados ha estado en manos de los grupos de interés que han dado cuenta de favorecer a sus asociados, trátense de pocos o muchos individuos que han dejado por fuera a una mayoría. El colectivo social, llamémoslo la naciente sociedad civil colombiana, pues estuvo al margen durante mucho tiempo de un ejercicio de participación, de un ejercicio de involucramiento que le permitiera apersonarse más de los asuntos que son de naturaleza pública, llamando como público a lo que nos interesa a todos nuestros intereses. Y eso quizás ha sido fomentado en alguna medida por los medios de comunicación que estimulan estas creencias y percepciones. Así que para corregir esta brecha, que además de ser imaginaria, se traduce en el mundo real, en acciones concretas, como que muchas personas prefieren trabajar en el sector privado que el público, o como que las personas dejan que quien esté al frente del Estado entonces gobierne a su manera, pues nos corresponde entonces cambiar de actitud y nos corresponde adentrarnos, a personarnos más de eso que es de naturaleza pública, de eso que a nosotros nos compete. Esta diplomatura necesariamente propende porque cada uno de los participantes se convierta en un agente de cambio. Y ser un agente de cambio significa entonces poder participar, poder proponer, concurrir a decidir, concurrir a incidir, concurrir a proponer, concurrir a ejecutar. Y la mejor manera, hablando de desarrollo económico territorial, de incidir, de decidir, de proponer, es hacerlo a través de las políticas públicas. Y este momento viene siendo muy propicio para este propósito. Estamos a puertas, incluso ya en algunas ciudades han iniciado las campañas políticas para proveer los gobiernos locales y departamentales que gobernarán del 2020 en adelante. Así que el año 2019 será un año de campaña política en Colombia que facilitará el acogimiento de las propuestas de políticas públicas en los planes de gobierno de los futuros gobernantes. Y esa garantía de ese acogimiento o esa incorporación de esas políticas públicas, pues tendrá que ser acompañada, tendrá que ser supervisada por la ciudadanía. Entonces, cada uno de los participantes en esta diplomatura, como agente de cambio, está frente a una gran oportunidad de hacer efectivos, de hacer reales las transformaciones que hagan de los territorios espacios competitivos, espacios innovadores y espacios sostenibles, que garanticen la provisión de los bienes y servicios básicos que le generen una condición de vida apta, necesaria y suficiente a todos los habitantes. Pero, ¿qué es eso de la política pública? ¿Por qué llegamos a la política pública? Pues lo primero habrá que referirnos de manera muy sencilla a qué es la política. Y por política entendemos como el gobierno de la sociedad, como el ejercicio del poder en una democracia. Así que si la política es el gobierno de la sociedad y el ejercicio del poder, pues la política pública entonces es el conjunto de programas, procesos y decisiones de las autoridades públicas que tienen por objeto resolver los problemas o necesidades de la sociedad. Óigase bien, es el conjunto de procesos, programas y decisiones de quienes están en los órganos decisorios, en los órganos del poder, en las más altas estructuras que procuran la solución de los problemas y necesidades de la sociedad. Nosotros tendemos más a
a pensar que la política pública es un asunto técnico y que la política es un asunto de la política, es un asunto del resorte de los políticos. Pues no, el asunto de la política pública es un asunto que no es técnico, es un asunto que es de naturaleza ciudadana, es de naturaleza colectiva y por ende nos compete a todos. Voy entonces a hacer un esbozo en este encuentro de este fin de semana, tema que continuaremos en los siguientes, acerca de las políticas públicas. Vamos a conversar un poco sobre el asunto, vamos a compartir, vamos a tener en cuenta las participaciones de los espectadores que están en este momento en directo, pero vamos a tener en cuenta también todo el espectro. Hay unos elementos fundamentales que tiene la política pública como tal. Si ella es el conjunto de planes, programas, decisiones y procesos que solucionan necesidades, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las necesidades y problemas que tiene una sociedad, que tiene una localidad, que tiene un departamento, que tiene un distrito, que tiene un municipio, que tiene un corregimiento, que tiene una vereda. Como estamos hablando de desarrollo económico territorial en un ambiente innovador, competitivo y sostenible, pues hemos de concentrar entonces en lo posible para lograr el propósito del diplomado, pero para lograr el propósito de ese desarrollo, que nos concentremos en la temática propia. Pero es que todos los problemas, todas las necesidades sociales pueden ser manejadas de la misma manera como política pública. Yo procuraré en la última intervención disponer de un estudio de caso, de un ejemplo concreto acerca de cómo se propicia desde la política pública el desarrollo económico territorial. Por lo pronto, pues entonces tengo para decir que partimos de un diagnóstico, problema o necesidad que tiene una sociedad, y entonces la coincidencia o la feliz coincidencia de que estemos en campañas políticas en este momento, arrancando las mismas, pues pone de presente la ocasión sin igual para decirle a los aspirantes, mire señores, las necesidades reales de este municipio, de este departamento, de esta ciudad, son esta y esta en materia de desarrollo económico. Si lo que buscamos es generar empleos, si lo que buscamos es generar riqueza, si lo que buscamos es generar empresa, si lo que buscamos es mejores condiciones de vida, pues la ruta que hemos de seguir entonces ha de ser la de encontrar las soluciones al problema del desempleo, al problema de la pobreza, al problema de las necesidades básicas insatisfechas, al problema de las condiciones de vida que están generando flujos migratorios importantes de un municipio a una ciudad, de una ciudad a la capital, etc. La política pública tiene que tener unos objetivos, entonces, partiendo de las necesidades, pues hemos de construir unos objetivos que impliquen no solo la participación ciudadana, sino también la participación pública en el desarrollo de los mismos para poder darse esa solución. Y que se ejecute, se valore, se ponga en marcha a través de un proceso que sea dinámico. Ese proceso, pues, está más o menos ya esbozado, ya más o menos está dicho, parte de la identificación de un problema, de la formulación de unas soluciones, de la formulación de unos objetivos, pasa por una decisión del órgano. Si se trata de un municipio, pues la política pública tiene que ser adoptada por el Consejo Municipal mediante acuerdo. Si se trata de un departamento, pues ha de hacerse mediante una ordenanza. Si se trata de un distrito, pues ha de hacerse mediante una decisión del Consejo Distrital que establezca unos tiempos, que establezca unas rutas, que establezca unos actores, que a la vez le asigne unos recursos para que se pueda implementar, pues de lo contrario no tendría razón de ser, que permita también el involucramiento de los actores privados para que posteriormente, incluso se puede hacer ex ante, se haga una evaluación con la línea base,
de lo que va a generar esa política pública, lo que se espera, y podamos hacer una evaluación ex post, de modo que con los logros de esa evaluación, con los resultados de esa evaluación, nosotros podamos hacer un ajuste a la política pública, si es del caso pasando por el órgano decisorio, o si es del caso generando más recursos, más fuentes de recursos, más actores, nuevos programas, nuevos proyectos que den lugar a la solución del problema que inicialmente nos convocó. Hablando del desarrollo económico territorial, entonces llegar a convertir un territorio en competitivo, innovador y en condiciones de sostenibilidad, pues necesariamente involucra la educación, necesariamente involucra la asignación de recursos, necesariamente involucra a los generadores de empleo, necesariamente involucra procesos de emprendimiento, necesariamente involucra el manejo de la informática, el manejo de las bases de datos, el manejo de los sistemas, el manejo de los computadores, el manejo de una segunda lengua. Es decir, en la política pública nosotros podemos incorporar tantas como cuantas dimensiones se aproximen a la solución del problema. Si vamos a hablar de generación de bienestar, de generación de riqueza, de generación de condiciones de arraigo, de generación de condiciones de vida para nuestros jóvenes, para los desempleados, para las amas de casa, para los padres de familia, pues nosotros tendremos que poner al alcance, tendremos que poner en sus manos las condiciones para que así sea. Y la provisión de los recursos ha de provenir de los agentes públicos y de los agentes privados, teniendo en cuenta que las aportaciones que cada uno de estos haga puede ser distinta. Me explico. Los programas de capacitación, de asignación de becas para la educación superior pueden provenir tanto del sector público como del sector privado. Los programas de adaptación a las nuevas condiciones laborales pueden provenir tanto del sector público como del sector privado. Pero la generación de las fuentes de empleo en empresas privadas solo puede ser posible si los empresarios están dispuestos a abrir esas nuevas plazas de empleo, porque no puede pensarse que todo el empleo lo genere el Estado. El Estado ya tiene unas limitaciones, los municipios y los departamentos tienen unas limitaciones establecidas por la ley 617 que no pueden ser en ningún caso transgredidas, so pena de las sanciones que contempla la misma ley para los gobernantes, como la pérdida de la categoría de los municipios, etc. Así las cosas, nosotros entonces estamos frente a la ocasión de hacer realidad el desarrollo económico territorial. Bueno, en algunos o en muchos municipios ya se está haciendo de esa manera mediante política pública, pero hacerlo de manera permanente como política de Estado significa que independiente de quién esté en los cargos públicos, de quién esté en la alcaldía o quién en la gobernación o quién esté en la Secretaría de Desarrollo Económico o quién esté en los diferentes cargos, independiente de quién esté, la política pública será constante y permanente y los recursos asignados tendrán que ser crecientes y la convergencia de los actores para los procesos de formulación, reformulación, para los ajustes, para las verificaciones del caso, pues tendrá que ser o hacerse de manera constante. Creo que de esa manera el constructo y la participación de la sociedad civil podría aportar, además de la condición de transparencia que se somete a la política pública, al verdadero desarrollo económico en los territorios, con base en las potencialidades, con base en las posibilidades y con base en las realidades locales, porque no podríamos partir de dimensiones y de posibilidades distintas de las que en realidad, con las que en realidad contamos en los municipios o en las ciudades. En la política pública no es suficiente
para ir terminando, diagnosticar el problema o diagnosticar la necesidad. Si ese diagnóstico no se incluye en la agenda pública, es como si no hubiéramos hecho nada. Es como si nos hubiéramos llenado de textos para los anaqueles. Es imperativo incluirlo en la agenda de gobierno. Por eso les digo que el momento es oportuno como ninguno, para efectos de garantizar que en la agenda de gobierno queden incluidas las políticas públicas de desarrollo económico territorial. No es suficiente formular técnicamente alternativas de solución. Es necesario hacer política, es decir, participar en la toma de decisiones. Es necesario que eso se haga realidad. Es necesario acompañar la toma de la decisión. Es necesario que el liderazgo comunitario se haga presente, se apersone de la incorporación de la política pública. Tampoco basta con tomar la decisión. Es decir, si el Consejo Municipal expide el acuerdo, o el Consejo Distrital el acuerdo, o la Asamblea Departamental la ordenanza, pero no se asignan los recursos necesarios, pues no hay manera de hacer efectiva la política pública de desarrollo económico territorial. Luego, los planes, programas y proyectos que desata una política pública no podrían materializarse. Tampoco es suficiente con ejecutar los programas. Es necesario evaluar el impacto de la política pública. Es necesario construir aceptación ciudadana para que esa política pública se continúe, se ajuste o se desmonte o se cambie, porque en veces las decisiones que toma el organismo como tal, si cambian las realidades sociales, requieren ser entonces ajustadas. Para ir finalizando el ciclo de la política pública y que dejemos para la siguiente ocasión que nos encontremos otros temas relativos a la evaluación y demás, el Banco Mundial para los países de América Latina está recomendando que aumentemos la capacidad técnica para adelantar cada una de las etapas del ciclo de la política pública. Es decir, podamos generar las capacidades necesarias para que las personas sean capaces de participar en la identificación del problema o necesidad, en la formulación de las soluciones, en la toma de la decisión, en la implementación y en la evaluación, como los 5 pasos que tiene el ciclo de la política pública cuando actúa como proceso. También recomienda el Banco Mundial que se mejore la coordinación y la conexión entre las diferentes fases y ciclos o las diferentes fases que tiene el ciclo de la política pública, para que no se conviertan en una serie de planes, programas desintegrados o aislados, sino que, por el contrario, busquen ser efectivos, eficientes e íntegros, que no sean un proceso fraccionado e incompleto. Es entonces momento de compartir las inquietudes que me han dejado por acá los participantes. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Tengo preguntas. Por acá nos están diciendo que hay como problemas de señal y escuchan correctamente. Dice Cata Díaz que con décadas de un mal direccionamiento, encima que se ha arraigado culturalmente, cómo implementar ese cambio desde el desarrollo económico territorial. Dice, me explico, para lograr una mejor educación que se convierta en un medio para mejores ciudadanos, ¿qué mecanismos puede el desarrollo económico territorial tener en cuenta?
aquí hay una expresión muy importante de Juan José Raigosa que dice que para lo que representa este diplomado y el momento coyuntural, la palabra, el verbo clave es incidir. Catalina, la educación es el vehículo, es el camino al desarrollo. Nosotros vamos a tener que hacer las dos cosas en simultáneo, es decir, propiciar el desarrollo económico y propiciar las transformaciones en la educación. Creo que hay que apuntarle a ambos en simultáneo, porque no podemos esperar que las transformaciones en educación generen desarrollo económico territorial. Sería demasiado tiempo el que transcurriría antes de ver lo segundo, dependiendo de lo primero. Tenemos que aportarle a las dos situaciones. La educación es un tema de resorte nacional. La Ley General de Educación, la Ley 30 del 92 y la Ley 115 del 94 radican en cabeza del Ministerio de Educación Nacional la competencia para las políticas públicas en materia de educación. Pero de acuerdo al mandamiento constitucional del artículo 67 y 68 acerca de el desenvolvimiento de la educación superior y la autonomía que tienen las universidades para proponer programas educativos, programas formativos, pues encontramos que actores privados y actores públicos, de acuerdo a las necesidades del mercado y a las necesidades sociales, van generando propuestas y van generando programas de formación que después son vigilados o que son vigilados desde su inicio por el Ministerio de Educación para otorgar el registro calificado y para otorgar las acreditaciones de alta calidad. Digamos que esa es la ruta que sigue el ciclo educativo. Hay una educación básica y una educación secundaria que está garantizada su vigilancia y su ejecución por el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación departamentales y municipales, y hay una vigilancia para la educación superior pública y privada a través del Viceministerio de Educación Superior. Lo que tenemos que conectar en realidad son las necesidades sociales, de acuerdo a las potencialidades, con las instituciones de educación superior. Lo que tenemos que conectar son las capacidades instaladas o las proyecciones para instalar capacidades con esas instituciones formadoras que están en nuestro territorio o que están en los alrededores y que están generando el personal apto y competente para que logre las transformaciones. Así que la presencia de la universidad con la empresa y con el Estado en la solución o en la formulación de las políticas públicas viene siendo clave y determinante. No podemos permitir que la universidad vaya por un lado y el Estado vaya por el otro, y que por otra parte vaya la sociedad civil. Aquí es necesario que se convoque en mesas de trabajo. En algunas sociedades, en algunas ciudades ya funciona muy bien el Comité Universidad Empresa Estado, pero donde no existe ese comité es necesario empezar a crearlo, y las universidades, las instituciones tecnológicas, técnicas más cercanas, y los rectores de los colegios, los rectores de las escuelas locales convergen en esas mesas para discutir sobre el futuro de los territorios. Es a través de la educación, es en ejercicio de ese derecho desde donde se garantiza o cómo se garantiza que se materialice el desarrollo económico territorial. Entonces estoy hablando de tiempos presentes, hoy sentados ya con los actores, y de tiempos futuros. Para los tiempos futuros habremos de discutir sobre cómo es la educación que queremos, cuáles son las competencias que nuestros estudiantes requieren para desempeñarse mañana como profesionales o como tecnólogos o como técnicos o como bachilleres íntegros con capacidad de generar bienestar para sí y para los demás. ¿Cómo va a ser esa educación que vamos a brindar?
cuál es la estructura de valores en que se afianza nuestra pequeña o gran sociedad, qué es lo que requiere que la educación fomente, cimente, cuál es el perfil político que esa educación le está generando al individuo receptor, al estudiante, porque la educación sirve para eso, sirve para convertir al sujeto en un sujeto político, pensante, como lo dice Juan José, incidente, es decir, que con sus decisiones incida, que con sus decisiones aporte, que con sus decisiones construya. Ese perfil lo desarrolla muy bien la educación, una educación coherente, una educación en diálogo con las necesidades que tienen las localidades, que tienen los municipios, las ciudades, los departamentos y por ende el país. Así que en gracia de ir cerrando la respuesta para Catalina, aquí es necesario en simultáneo trabajarle a la educación y trabajarle al desarrollo económico territorial. La educación en prospectiva, pero la educación también en cuestión de tiempos presentes. El desarrollo económico territorial también en prospectiva, pero también en desarrollo de tiempos presentes. Para hacer efectivas las políticas públicas, de acuerdo a esos ciclos de políticas públicas, se requiere tener claros los ambientes habilitantes y al respecto hay dos documentos claves, dice Juan José Raigosa. Esperamos que Juan José nos aporte este, este material para hacerlo público a través de este medio. Juan José, por favor apórtanos los dos documentos para socializarlos por acá, por el medio. Saludo muy especialmente a las personas que están en estos momentos siguiendo la transmisión en tiempos de puente feriado, pues es muy grato encontrar que algunas personas sacaron su tiempo para estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, a los que no están también los saludo de manera muy especial. Estas 10 semanas han sido muy gratas eh, para mí, unos encuentros muy especiales, unos saludos muy especiales, hemos recibido unos mensajes muy especiales. Dice Juan José que hay problemas, no importa, si no es posible hacerlo, pues Juan José, lo que hacemos es que en el tablero de anuncios yo puedo dejar claro que, o puedo ahí si me los haces llegar a través de un mensaje por la plataforma, pues yo los puedo socializar en en el tablero de anuncios de esta semana, que como les digo, tiene una connotación especial y es que va a tener dos unidades cada semana. Juan José nos aporta ya los documentos. Dice, la Confederación Colombiana de ONGs tiene un documento, comillas, que se llama Mesa de Articulación de América Latina y el Caribe y sus aliados del sur. Aumentan su capacidad e incidencia y diálogo con gobiernos y sector privado. Repito, el primer documento de la Confederación Colombiana de ONGs. El documento se llama Mesa de Articulación de América Latina y el Caribe y sus aliados del sur aumentan su capacidad e incidencia y diálogo con gobiernos y sector privado. Ese es el primer documento. Vamos a ver si alcanzamos a recibir el segundo. Parece que Juan José tiene pues algunas dificultades de, de señal que no son pues ajenas en estas condiciones climáticas que vivimos.
No nos ha llegado el segundo documento. Esperemos un minutico más. Mientras tanto, pregunta Joana Cero, ¿a qué mecanismo se debe recurrir desde la sociedad civil cuando no se habilitan los espacios adecuados desde el gobierno para el involucramiento en el desarrollo de las políticas públicas? Joana, hay todo tipo de acciones. Las acciones políticas, las primeras, pues usted sabe muy bien que el voto de los ciudadanos es el que decide y elige. Y la mejor manera de sancionar a quien no cumple es cuando se da un cambio drástico. Me explico. En Brasil, el Partido de los Trabajadores no se comportó a la altura ni bajo los principios éticos estimados eh, que rigen, ni bajo la filosofía e ideología que regían el partido, y acaba el pueblo de Brasil de tomar una decisión totalmente contraria, es decir, cambiando de izquierda a derecha su decisión política. Esa es la primera acción pública. La otra acción que le queda es la acción constitucional de cumplimiento. Cada ciudadano puede exigir o puede acudir ante un juez administrativo para hacer exigible la participación en la toma de las decisiones que atañen. Entonces, hablando de planeación, estamos hablando de la ley 388 y la ley 1474 que reforman el ordenamiento que reforma la ley de ordenamiento territorial. Estamos hablando de la ley 150 de 1970 que hace obligatoria la participación ciudadana en materia de planeación y que entonces se obtenga de ese juez la orden para que el Ejecutivo o el Consejo Municipal que no estén dando lugar a la participación ciudadana en la toma de las decisiones, pues se hagan efectivas. Pero la primera acción, como les digo, es la acción política, la que parte de la conciencia ciudadana, la que hace referencia a la verdadera existencia de una sociedad civil. Si no cumple, pues no hay elección. Normalmente cada gobernante quiere dejar a su heredero al frente o mantener la curul para el caso de concejales y diputados. Las sanciones son claras. ¿Cómo hacer para convencer al gobierno para que implemente los planes de las políticas de desarrollo económico territorial? Pregunta Paulino. Paulino, las políticas públicas de desarrollo económico territorial, como le digo, tienen necesariamente que pasar por la decisión de los órganos de mayor nivel y de mayor jerarquía en cada localidad. Pues aquí hay que sentarse, aquí hay que dialogar, aquí hay que comprometer, aquí hay que hacer, como dice Juan José, incidir. Señores, nosotros aportamos, creemos en las capacidades de ustedes para dirigir los destinos de este municipio, de esta ciudad, de este departamento, pero nuestra intención, nuestro deseo es que esta política pública de desarrollo económico territorial se materialice y para el efecto presentamos como candidato al consejo a fulano de tal. Ese concejal se encargará de incidir con su decisión en la adopción de la política pública. Pero por otro lado, los ciudadanos per se, a pesar de que no tengan un concejal, son capaces también de hacerse presentes en las sesiones de los consejos municipales para hacerse escuchar y exigir la incorporación de las políticas de desarrollo económico territorial. Juan José Raigosa nos aporta el segundo documento. Recuerden que el primero es el de la Confederación de ONGs. El segundo documento se denomina Orientaciones para la construcción de programas de gobierno, guía para candidatas, candidatos y ciudadanía, elecciones de autoridades locales. Este proviene de la Dirección Nacional de Planeación y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Repito, documento emitido por la Dirección Nacional de Planeación y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, denominado Orientaciones para la construcción de programas de gobierno, guía para candidatas, candidatos y ciudadanos, elecciones de autoridades locales.
Dice Juan José que estos dos documentos son muy relevantes en estos momentos y que tratará de ampliar mayor información en el foro. Planes de desarrollo económico con enfoque territorial. Eh, sí, esta información le responde a Paulino. Bueno, Juan José, Beatriz, Paulino, Cata, eh, ¿quién más está por aquí? Patricia y demás, pues no sé si se me escapa alguien. Este espacio, pues, como les anunciaba al inicio, tiene el propósito de ir agregando, de ir incorporando elementos que son concurrentes, que son vitales para el desarrollo económico territorial. Es decir, si nosotros sabemos qué es el territorio, qué es el desarrollo, si sabemos cómo se materializa el desarrollo económico territorial, pues los instrumentos a través de los cuales se logra ese cometido, es necesario que los manejemos como si fuera la Biblia, como si fuera nuestro libro de cabecera. Se logra solucionar los problemas a través de las decisiones. Las decisiones en condiciones de concurrencia en los actores públicos y privados. De suerte que, estimados participantes, espero que estas contribuciones, que estos aportes que he tratado de hacerle a la diplomatura que no están contempladas en su texto, pues enriquezcan su acervo, enriquezcan su ámbito cultural y que efectivamente logren convertirse en agentes de cambio. Por acá está Juan José anunciando que hay convocatoria para acceder a las becas para el programa curricular de Administración Pública Territorial a los municipios del programa de desarrollo con enfoque territorial. Eh, gracias Juan José y gracias a todos, a Paulino, a Cata, en fin, a Beatriz por todos sus aportes y nos estaremos viendo dentro de 8 días.